y os presento a las participantes, que es, bueno, Laura Baena, que es la mala madre jefa del Club de las Malas Madres, un colectivo que ha tomado un montón de fuerza en los últimos años y que yo creo que ha conseguido mucho poner la conciliación también en el centro de la agenda social y política. Carmen Flores, presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, con la que también he charlado mucho y que creo que hacen mucho por también visibilizar, bueno, pues la diversidad familiar y las dificultades que se encuentran las madres solteras, que por cierto, ya alguna vez lo hemos hablado y tengo siempre como un conflicto con esa denominación de madre soltera aún, ¿no? Que es como rara. Y María Pazos, coportavoz de la plataforma de permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción, mi querida Pepina, a la que, bueno, aprecio un montón y que es como... Se ha ido, ¿no? ¿Me escucháis? Porque... Sí, te ¿Sí? escuchamos. Ah, vale. Sí, sí. Bueno, estaba presente. Es que se me ha ido a mí la cámara. Bueno, soy María Pazos, que, bueno, que aparte de miembro de la PINA y que ha defendido pues con mucho ahínco también en los últimos años la aprobación de los permisos iguales e intransferibles por adopción y nacimiento, pues es una, ¿no?, economista feminista de referencia, de verdad que yo creo que todas hemos aprendido un montón. Así que, bueno, nada, después de esta presentación, pues os quería lanzar así como una primera pregunta o una primera reflexión que querría que hicierais, que es desde vuestro lugar, cada una desde vuestro lugar y desde lo que, bueno, desde lo que representáis. ¿Cómo definiríais, ¿no?, esta situación que estamos viviendo? ¿Qué es lo que estáis viendo a vuestro alrededor? ¿Y qué es lo que os llega, ¿no? Porque al final las tres, bueno, participáis o lideráis iniciativas, bueno, muy populares y que, bueno, que también, ¿no?, canalizan muchas historias personales, y querría que contarais un poco vuestro diagnóstico. Laura, si quieres empezar tú. Vale. Bueno, primero de todo, mil gracias por la oportunidad de estar aquí. Encantada de compartir con Carmen, María y contigo, Ana, a las que os tengo la misma admiración, respeto y también mucho cariño. Y bueno, tú lo has dicho, ¿no? Han sido meses súper difíciles, súper complicados. Si ya teníamos un panorama desalentador y muy complicado en temas de conciliación, que al final es nuestra lucha, es decir, yo voy a centrarlo un poco en lo que es la lucha social del Club de Malas Madres de hace más de 5 años, en el que en 2015 lanzamos el primer estudio Concilia 13F, luego el estudio Somos Equipo, pasando de poner el foco a la conciliación, también teniendo en cuenta la corresponsabilidad, y el último estudio lo habíamos hecho justo antes de la pandemia. En febrero lanzamos las invisibles.org, que fue una encuesta contestada por más de 100.000 mujeres, en el que queríamos poner el acento en la invisibilidad de, bueno, no solo del trabajo productivo, sino el trabajo reproductivo de la mujer, ¿no? Y poner el centro también en los cuidados, que ya sabemos la crisis global mundial que había en este tema, no de ahora se ha acrecentado, sino en todo momento, ¿no? Y claro, veníamos de eso, veníamos de luchar por objetivos distintos, por un pacto de Estado Nacional por la Conciliación, que era lo último que siempre habíamos puesto el acento y sobre la mesa, y de repente llegó la pandemia, este COVID-19 que nadie ha querido y nadie esperaba, y eso ha hecho que un poco pues vuele por los aires la conciliación. Y este vuelo por los aires de la conciliación ha conllevado muchas cosas, ¿no? Una de ellas, lo que tú decías, de no llegar absolutamente a nada, de que las mujeres madres nos hemos visto cargando no solo con todos los roles que ya teníamos, sino además con otros, como por ejemplo la educación. Para mí, lo he dicho, ¿no? Ha sido un desastre total. La gestión se ha destapado, la mala gestión que había y la falta de estructuras de apoyo a la conciliación y a las familias, que ya veníamos, pues bueno, a colectivos como los que estamos hoy aquí demandando y denunciando. Entonces, ha sido muy complicado, porque de repente ha sido como dejar las soluciones que tenías sobre la mesa a un lado, darte cuenta de que estás en un momento excepcional y un momento de crisis muy complicado, y que lo que hay que buscar son medidas
que nos puedan apoyar, que nos puedan garantizar, pues eso, no perder el trabajo en un momento súper complicado de conciliación, de igualdad, y en el que tenemos clarísimo todas las que estamos aquí que estos van a ser pasos atrás hacia la lucha por la igualdad, el feminismo que veníamos trabajando pues tantísimas mujeres, entre ellas María, ¿no? Que pues bueno, que es de las primeras que siempre ha estado ahí en la lucha. Entonces, en ese sentido, pues nosotras ya desde el 23 de marzo, centrándome un poco más en lo que hemos hecho durante estos meses, el 23 de marzo, que era el Día de la Conciliación, pues nosotras ahí ya, que acá llevamos 2 semanas solos de pandemia y de confinamiento estricto, levantamos la mano y dijimos, esto no es conciliar, ¿no? Que sería, es decir, si para mí algo resumen, me dices que saque un diagnóstico, es esto no es conciliar. Y esa frase que ha dado nombre a todo el trabajo que hemos hecho durante estos 6 meses es realmente lo que hemos sentido, ¿no? Hemos sentido que de primer momento se dio por hecho que nos quedábamos, evidentemente nos teníamos que quedar todos en casa, se dio por hecho que la mujer iba a cargar con los cuidados, con la educación y con todo aquello que se le ha impuesto, pues bueno, realmente se ha dado por hecho, ¿no? Se ha dado por hecho que alguien iba a cuidar y evidentemente hemos sido nosotras. Hemos sido nosotras y entonces a mí estos meses me saben a desesperación, a mucha preocupación, a mucha renuncia, Ana, mucha renuncia. Si ya renunciamos muchísimas mujeres al ser madres, ahora, pandemia mediante, muchísimas más están renunciando. Cuando de repente llega ese confinamiento y cierran los colegios y nos damos cuenta que los abuelos y las abuelas son grupo de riesgo, con lo cual no pueden ser la conciliación en España, ¿qué es? Pues los abuelos y las abuelas, ¿no? La conciliación en España, ¿qué es? Pues los horarios escolares. Es la realidad social que tenemos. Quiero decir, no podemos mirar a otro lado. A mí yo cuando la ministra Cela dice que los colegios no son para conciliar, le digo... qué buena frase, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajamos los padres y las madres? Hemos tenido durante toda la pandemia una frase en la cabeza que era ¿qué vamos a hacer los padres y las madres cuando cierren los colegios? ¿Qué vamos a hacer los padres y las madres que trabajamos cuando llegue la vuelta al colegio y no haya medidas de conciliación ni un plan trabajado y estudiado? Y ha sido ir viendo venir el desastre que ha sido la vuelta al cole, ¿no? Ese 23 de marzo lanzamos una encuesta, esto no es conciliar, en el que poníamos el acento en ojo, cuidado, que esto no es teletrabajar, que teletrabajar con niños y niñas al lado, pululando, mientras haces con una mano los deberes y con otra mano cocinas, esto no es teletrabajar, esto es sobrevivir como podemos y malvivir, que hemos ido perdiendo salud mental las mujeres día a día en estos meses. Y después de poner el acento ahí, de ver cómo pues, la corresponsabilidad no mejoraba pese a que estuviéramos confinados en el caso de que éramos pareja, hombre y mujer, y tuviéramos la posibilidad de teletrabajar, no se estaba siendo más corresponsable, pasamos al 15 de mayo, tuvimos paciencia, hasta el 15 de mayo fuimos viendo porque sabíamos que la prioridad era la salud pública, incluso nos dijeron que éramos alarmistas por hablar de conciliación en un momento en el que había que hablar de salud pública, y el 15 de mayo, Día Internacional de la Familia, lanzamos la petición de 3 medidas urgentes, que lo que hemos hecho es ir adaptándolas a día de hoy. En septiembre volvimos a coger esas medidas, adaptarlas a 4 medidas urgentes, a un manifiesto que se llama Esto no es conciliar, que hemos entregado 280.000 firmas en el Ministerio y que pide 4 cosas clave que son... Pues te pido que haga esto para la siguiente, ¿vale? Primero como un diagnóstico, así hablan Carmen y María, y después os voy a preguntar por esas medidas, ¿vale? Entonces, pues desastroso, Ana, ha sido muy complicado y sigue siendo muy complicado. A diario llegan muchísimas historias de mujeres madres que están renunciando. Ahora vamos a seguir también hablando de eso, sí, porque yo creo que es importante, ¿no? Visibilizar en qué se concreta todo esto, más allá de muchas veces de los datos y en fin, de la teoría. María, ¿quieres seguir tú y nos cuentas cómo ves un poco el diagnóstico? Nada, hola, que yo también estoy encantada de estar aquí, también os quiero mucho y de verdad que es estar entre amigas, ¿no? Porque os conozco también a todas y he tratado mucho. Bueno, pues a ver, la situación actual, yo tengo una visión, ya os lo advierto, muy pesimista. Bueno, yo creo que tampoco soy una excepción, ¿no? Me parece, precisamente. Creo que con el confinamiento y más con el confinamiento prolongado, que no solo si hubieran sido 15 días total, pero además ya se le veía venir desde el principio, porque desde el principio ya estaban hablando de la nueva normalidad y de que hasta que haya vacuna, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que estamos en una situación de debacle social.
un cerrojazo a la sociedad, como dijo Suecia desde el principio. Por eso Suecia no se pronunció por un confinamiento prolongado, porque decía que eso era la debacle social. Que sabemos que todo esto ha tenido especial repercusión sobre las mujeres, hemos visto que a pesar de lo que se nos ha prometido y dicho e insinuado, no se han visto medidas de reconstrucción tan radicales como hubieran sido para compensar mínimamente todos estos perjuicios. Y además, tengo que decir así muy rápidamente que es que incluso es imposible. O sea, por mucha compensación que hubiera habido, es imposible compensar la catástrofe que supone esta desestructuración social. Porque, a ver, si no hay escuelas al 100%, las mujeres seguiremos pagando. O sea, seguiremos pagando por mucho que haya, que luego hablaremos de las medidas, porque claro, medidas para pagarnos para que nos quedemos en casa, yo creo que las feministas a estas alturas estamos en contra de quedarnos en casa con paguita o sin paguita. Bueno, luego hablamos de esto. Pero es que, a ver, ni contratando al doble de profesores, profesoras, o sea, haciendo nada. O sea, si no hay una apertura total, presencial de las escuelas con normalidad, es que es imposible pensar en que las mujeres podamos estar avanzando en la sociedad, ¿no? Eso por poner un ejemplo, lo de las escuelas. Ahí se añade, que a mí me parece que es otro aspecto muy importante sobre el que no estamos hablando. Yo creo que es que quizá no queremos darnos cuenta de la trascendencia de esto, que los movimientos sociales están completamente paralizados, atados de pies y manos. Y estoy hablando del movimiento ecologista, del movimiento feminista, sobre todo, que para mí eran la esperanza que podíamos tener, sobre todo el movimiento feminista. Entonces, mientras que, por un lado, en definitiva, por un lado, se ha profundizado la catástrofe, también ecológica, patriarcal, económica, social, de todo tipo, por un lado se profundiza y por otro lado se ata de pies y manos a los movimientos que podrían reivindicar avances en lugar de estos retrocesos. Dicho esto, luego, bueno, sí, yo me siento un poco a la defensiva, solo un momentito, yo me siento un poco como que, como los movimientos feministas latinoamericanos, cuando se les cayó encima del neoliberalismo, que tuvieron que pasar a la defensiva, y entonces frente a eso, cualquier reivindicación de avance, como es la de la Pina, que ahora hablaremos, es como si se convirtiera en algo que sería el chocolate del loro frente a lo abrumador que es todo. Y en la Pina, para definir un poco cómo nos sentimos, hemos convocado un acto público, que aprovecho para decíroslo, invitaros a todas, el día 3 de octubre en Bravo Murillo 4 en Madrid, pero también, aparte de presencial, se podrá conectar quien no esté en Madrid, pues o quien no pueda ir por cualquier razón, se podrá conectar por streaming, y a este acto le llamamos, entre interrogaciones, reconstrucción o demolición, porque creo que tenemos que enfrentar la situación en la que estamos, y estamos en una situación de demolición de la sociedad. Sí que te veo pesimista, sí, María. Bueno, yo creo que soy realista. No, pero te entiendo, ¿no? Es muy difícil no haberse contagiado en algún momento también de pesimismo durante estos meses. No, y creo que tiene solución, pero es la rebelión. O sea, lo que no podemos es ignorar que esto es así. O sea. Pues, Carmen, cuéntanos tú, un poco tu diagnóstico, qué es lo que a ti te ha llegado durante estos meses, cómo lo veis, ¿no? Y cómo es la situación, cómo la definirías tú. Pues si María es pesimista, yo no sé lo que voy a ser, porque realmente nos hemos encontrado con un panorama que no nos ha sorprendido, por desgracia, porque lo llevamos denunciando muchos años,
pero creo que la invisibilización que hay con nuestras familias es evidente, ¿no? O sea, yo creo que la sociedad tiene, y lo político, ¿no? Tiene una deuda con nosotras porque no se ha ocupado nunca. O sea, nunca se ha ocupado de legislar, nunca se ha ocupado de normativizar y de reconocer nuestro modelo de familia, ¿no? Estamos en un país que tiene una trayectoria patriarcal y capitalista con el modelo de la familia tradicional como centro de las políticas de apoyo a las familias, y yo creo que ha habido tintes y ha habido intentos de hacer otro tipo de apoyos, pero se ha quedado en intentos. O sea, realmente, por ejemplo, en los planes de apoyo a las familias a nivel estatal, a las familias monoparentales se le dedica media hojita, que no es ni medio folio, es media hoja, en las que se habla de familias vulnerables. Y nosotras estamos diciendo que no somos familias vulnerables per se. O sea, somos un modelo de familia que hay una sola persona adulta a cargo, ¿no? de esa familia con menores a cargo, ¿no? Y no por eso tendría que ser una familia vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Porque no existen políticas de apoyo adecuadas y no existe una política inclusiva. O sea, ahora mismo los planes de infancia se obvian, nuestros niños y niñas, a pesar de tener un artículo en la Constitución de tener los mismos derechos que el resto, no lo sentimos así. Y no lo sentimos así no porque se nos señale con el dedo de manera directa, que hay veces que sí, ¿no? Pero no es eso, sino es el silencio administrativo y es el silencio político que hay. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado en esta pandemia? Pues que se ha puesto en evidencia todas esas carencias, ¿no? Al final, el no tener, como decía Laura, ¿no? El no tener escuela, no tener actividades extraescolares, ha hecho que nos hayamos tenido que hacer cargo. El tema es que en nuestro caso estamos solas, no tenemos con quién compartir. Entonces no existía ni corresponsabilidad, ni conciliación, ni apoyo educativo, o sea, nos lo hemos tenido que comer solas. Y incluso nos hemos tenido que enfrentar a la crítica de tu vecina, tu vecino, la cajera del supermercado, de poner en riesgo y de ser malas madres por tener que ir con nuestros hijos e hijas a hacer la compra. O sea, es que hemos tenido madres que nos llamaban llorando que qué podían hacer, ¿no? Y es que eso es una vergüenza como sociedad. Es una vergüenza, no lo podemos permitir. O sea, no hay familias de primera y familias de segunda. O sea, aquí tenemos que estar todas al mismo nivel. Y nuestros niños y niñas tienen que ser, o sea, son niños, tienen que ser iguales que los demás, tienen que tener los mismos derechos y oportunidades, ¿no? Nos hemos encontrado con madres que han tenido que renunciar a un empleo y a un salario, por supuesto, porque era dejarles solos en casa o ir a trabajar. Y entonces han pasado a engrosar las colas del hambre y tener que ir a pedir servicios muy básicos con tal de no dejar solos a sus criaturas, ¿no? Me parece terrible. Y me parece terrible que no haya habido una respuesta más que ciudadana, porque los servicios sociales completamente colapsados han atendido solamente a las personas que eran ya usuarias de los servicios sociales, y nuevas familias no han podido acceder a esos servicios de primera necesidad. Y ha sido la iniciativa ciudadana la que ha tenido que dar respuesta, ¿no? Y luego nos hemos encontrado con madres bueno, pues que han sufrido un ERTE, que se han quedado con cero ingresos, muchas mujeres que pertenecían al sector doméstico, que se han quedado sin ningún tipo de ingresos y ni siquiera con posibilidad de pedirlos, sobre todo a nivel pues eso, el ingreso mínimo vital, que se lanzó a bombo y platillo que iba a haber un 10% para familias monoparentales. Bueno, pues no tengo los datos porque evidentemente no sabemos, pero sabemos de muchas mujeres que no les ha llegado el ingreso mínimo, pero sabemos de muchas más que ni siquiera lo han podido pedir, ¿no? Entonces, eso nos muestra que a pesar de, parece que hay como una sensibilidad, o por lo menos sí que pensamos que estamos en la agenda política,
pero no estamos de pleno derecho. Y eso es porque falta también un conocimiento de quiénes somos realmente las familias monoparentales, qué es lo que aportamos a esta sociedad, aportamos nuestros niños y niñas, y aportamos capital humano y aportamos también nuestro trabajo. O sea, nosotras no dejamos de pagar nuestros impuestos. Cuando sí que... Te voy a interrumpir, que me ha venido, ¿no? Porque cuando a veces es que parece que además tenemos como la necesidad de justificar que se aporta algo, ¿no? Yo creo que simplemente es cuestión de respetar y de asumir la diversidad familiar. O sea, faltaría más que además las familias monoparentales tuvieran que estar justificando encima su aportación o su existencia para reclamar medidas, ¿no? O sea, debería ser, yo creo, parte del discurso de que la normalidad familiar ahora ya es distinta, ¿no? Me veía, ¿no? Mucho escuchando como diciendo, joder, es que parece que encima hay que como muchas veces reivindicar que aporta algo, pues aporta como... Claro, pero yo creo que fíjate, ese es el tinte que venimos arrastrando desde aquella época en la que existía el patronato de la mujer y que se encarcelaba, entre comillas, porque se metía ahí a las madres solteras que tenían hijos en pecado, ¿no? Y se les intentaba pues adoctrinar, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que venimos arrastrando ese tinte social de que tener hijos fuera del matrimonio o fuera de la pareja es algo que no es de pleno derecho, ¿no? Cuando actualmente estamos en una sociedad plural, diversa, en el que todas las personas tenemos que tener los mismos derechos, porque es que somos personas que estamos viviendo simplemente por ese hecho. Estamos aquí y tenemos derecho a una educación, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a una vivienda. Nos hemos encontrado con mujeres que estaban compartiendo vivienda porque no tienen recursos suficientes y con esto de la pandemia y de la distancia social se han quedado sin siquiera poder compartir. Es decir, que no se ha respetado ni siquiera ese derecho fundamental, ¿no? A la vivienda, ¿no? O sea, que realmente... Dime. Vamos a hablar ya, para que no se nos vaya el tiempo, de medidas, ¿vale? Os pido que me resumáis un poco cuáles son vuestras propuestas para abordar esta situación que estamos viviendo. Laura, empieza tú y así volvemos a hacer la serie. Bueno, una cosa importante es que las medidas que pedimos ahora son medidas correctoras temporales. Quiero decir, no quiere decir que estas medidas sean de... Una vez pasado el confinamiento, una vez pasado la pandemia, una vez vuelta a los horarios escolares, a la situación de los colegios normal y que podamos hacer un poco una vida, por lo menos, con derechos fundamentales, ¿no? Entonces ahí hemos dividido en 4 medidas que al final han sido respuesta a todo lo que nos ha llegado, a toda esa escucha activa que realmente debería hacer el gobierno y que dice que hace y no hace, a todas esas medidas que realmente necesitan dar garantía a todas las familias de todos los tipos, ¿no? Entonces, en primer lugar, para nosotros es fundamental el teletrabajo por imperativo legal. Ya sabemos que el teletrabajo, tal como lo estamos haciendo, no es teletrabajo como tal, es más, hemos hecho nuestra propuesta del teletrabajo al Ministerio de Trabajo cuando Yolanda Díaz pidió que se compartieran esas propuestas, tienen nuestra propuesta para medio y largo plazo en el que no creemos en el teletrabajo al 100%, en el que creemos en un teletrabajo con perspectiva de género, pero mientras tanto el teletrabajo en aquellos puestos donde se puede hacer es la única manera de que no tengamos que renunciar a una cosa u a otra. Entonces, teletrabajo por imperativo legal, intentando sobre todo también que sea un teletrabajo igualitario y que no de repente ahora seamos solo las mujeres las que nos quedamos teletrabajando mientras los hombres vuelven de manera presencial, que es lo que ha estado pasando cuando se terminó el estado de alarma, y el teletrabajo regulado de alguna manera, porque lo que ha pasado también es que muchísimas empresas y muchísimas instituciones públicas y administraciones ahora que ha vuelto el colegio están denegando ese teletrabajo porque dicen: han abierto los colegios. Y tú dices, sí, han abierto los colegios, pero es que en clase de mi hijo hay un positivo, tenemos que estar en cuarentena preventiva y eso no te garantiza nadie tu empleo. A día de hoy estoy recibiendo familias monoparentales, familias de todo tipo, que tienen que cogerse vacaciones, que tienen que renunciar a su empleo, mujeres madres que llevan 6 meses de excedencia sin saber qué van a hacer o cómo pueden hacer porque tienen que estar eligiendo entre salud y hambre.
y eso es un binomio súper peligroso. Y bueno, lo que habéis hablado también, toda la desigualdad social que eso supone, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos un plan Me Cuida, que es el único que se activó y que expira el día 22, por cierto, que realmente nos cuida muy poquito. ¿Por qué? Porque tiene un carácter voluntario en todas sus medidas y porque realmente lo único que propone es una reducción de jornada hasta el 100% con pérdida salarial. Una reducción de jornada con pérdida salarial hasta el 100% solo se lo pueden permitir, pues seguramente familias donde hay 2 progenitores o tutores legales, familias donde realmente hay una situación económica que se puede permitir ese lujo de una reducción de jornada con pérdida salarial. Esa pérdida salarial debería regularse y revisarse para en tiempos de pandemia estar apoyada por el Estado. Asegurar evidentemente esa adaptación de la jornada y esa flexibilidad, porque esa flexibilidad, esa adaptación de la jornada que se pone en plan Me Cuida, a diario nos llegan, Ana, demandas que acaban en demandas. Ahora mismo los juzgados están desbordados y te puedes tirar 3 meses esperando que se sepa qué pasa con esa demanda, te cuesta dinero y acaba en una pelea judicial, cosa que ahora mismo no se pueden permitir la mayoría de la familia y la mayoría de las mujeres. Por supuesto, para nosotros también es fundamental, pues bueno, aunque no sea para luego, sí que necesitamos una ayuda económica para contratar cuidadores. Nosotros lo dejamos en contratación de cuidadores porque evidentemente en la situación en la que aquella familia o aquella madre o padre no pueda teletrabajar, no pueda adaptar la jornada, no pueda reducir la jornada, ¿qué hace? Pues tendrá que contratar a cuidadores, ¿no? Y me falta uno, Maite, tú que te tengo aquí. Sí, vale, y la más urgente, que bueno, es necesaria y es medida correctora, que es una regulación inmediata de las bajas en cuarentenas preventivas. Porque es que, Ana, es que si no he recibido hoy 20 mensajes, 20 mensajes en un rato, de esta situación y no hay nada. Es que me escriben a mí diciendo qué puedo hacer. Entonces, pero entendámoslo, por favor, como medidas correctoras temporales para seguir luchando luego en el resto de medidas que realmente pongan el acento a, como decía María, no renunciar. No se trata de que nos metan en casa, nos invisibilicen más y las mujeres no estamos en la toma de decisiones o trabajando en el lugar físico, ¿no? Pero ahora mismo necesitamos estas medidas urgentes, como le hemos hecho llegar al Gobierno, para que podamos sobrevivir y seguir adelante. Y, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con que hay que garantizar la educación. Y se dijo, y en mayo se prometió que era irrenunciable la vuelta a los colegios y la apertura de todos los colegios. A día de hoy han empezado hoy en Madrid muchos niños, se están cerrando muchos colegios y me quedo también haciendo alusión, como hacía María, a Suecia, cuando el gobierno sueco dijo, no, es que aquí no se plantea cerrar los colegios a menos que haya otros lugares donde esos niños y esas niñas estén de manera estable. Y en España, pues fuimos los primeros, cuando a día de hoy todavía no se sabe si los niños son más contagiadores o no, o qué está pasando con este virus. Entonces, bueno, yo soy de la opinión que sí, también soy pesimista, evidentemente, con mis compañeras, pero también soy de la opinión de que lo que tenemos que hacer es visibilizar esto, poner las medidas. Si ellos no se están dando cuenta y no quieren escucharnos, tendremos que hacernos escuchar, porque así no se puede quedar. Yo, de todas formas, luego no vamos a tener tiempo para hablar de todo lo que está saliendo, porque hay como un montón de cosas, pero como mencionáis a Suecia, yo reconozco que no sé si me convence. No es el modelo, Ana. No digo el modelo de tomar medidas, sino que yo creo que su gestión de la pandemia ha sido bastante también, ¿no? No. Aquí gestión de pandemia. Y es muy complicado, ¿no? Este rollo de abrir. Hombre, lo que era surreal era, evidentemente, ver colegios. Pero por lo menos ha habido. Los parques infantiles y las terrazas enfrente abiertas. Claro, yo tengo amigas y familias en Francia, en Alemania, en Suecia. Tú no ves parques precintados y terrazas hasta la bandera. Es que eso es lo que no se puede permitir. Es que hemos pasado de un julio a un agosto en el que se han flexibilizado las normas, en el que esto ha sido, estamos de verano, con discotecas y ocio nocturno abierto, mientras si queríamos apostar por una educación y por una vuelta a los colegios segura, no podíamos hacer eso. Es muy irresponsable. Sí, es que además yo creo que esa gestión de espacios para que la niñez crezca, se eduque y está muy conectada también con esto. Es que aquí ha sido mucho más fácil. Que haya espacio y que se piense en sus derechos y en que hay que garantizar los derechos ya no de conciliar, sino de las niñas y de los niños. Ha sido mucho más fácil encerrarnos a las mujeres y a los niños en casa. Era mucho más fácil que tomar otro tipo de medidas. Venga, María. No te vuelvo a no escucharte ahora.
Vas a... Ahora. Me ha vuelto a pasar. Bueno, a ver, yo sé que o sea, el tema central, desde luego, no es porque nos podríamos tirar aquí horas y horas hablando de el asunto, es decir, de todo esto de las políticas COVID de los distintos países y concretamente de España y de Suecia, etcétera. Pero bueno, es que como lo ha sacado, pues no, lo he sacado porque me parece que es sí, complicado ahora mismo poner un ejemplo que vale. en cada lugar ha habido, ¿no? En fin, unas Bueno, particularidades y a veces mira, hemos es puesto incomparable. Suecia y yo vuelvo a reiterar lo que ha dicho Laura, ¿no? Con lo cual estoy de acuerdo. Yo creo que aquí ha salido Suecia como un país que no ha cerrado las escuelas por debajo de los 16 años. Punto. Esto es lo que ha salido. Pero, bueno, no, yo también lo he sacado porque Suecia tiene una política diferente y dijo que las medidas de confinamiento prolongado era destrozar la sociedad y por eso no las tomó. Solamente un minuto para aclarar que es mentira esta manipulación informativa que se hace de la política sueca cuando se dice como un mantra que Suecia se ha arrepentido porque Suecia le ha ido fatal con la política, que el propio gobierno sueco ha dicho que sí, que había sido un error lo de no confinar. Yo soy suecóloga, yo me dedico a... vamos... Pero vamos a centrarnos en las medidas, María, por favor, porque si no, sí, es que no, se pero nos va el perdona, tiempo. es que lo has sacado tú, Ana, y quiero Lo he aclarar. mencionado, pero Solamente lo has mencionado y quiero decir solo esto, y es un minuto, o sea que ya acabo, es una frase. Y me dedico a estudiar minuto por minuto lo que hace Suecia y lo que hacen otros países, porque además me he dedicado a estudiar todo esto de los confinamientos y de las políticas COVID desde el principio. Y solo os aconsejo que veáis entrevistas con el especie de Simón, pero allí, que se llama en Suecia Anders Tegnell, que sigue diciendo, y vi ayer una entrevista diciendo que Suecia está feliz de precisamente no tener rebrotes y de la política que ha seguido. Es decir, que la manipulación informativa es tremenda la que hay aquí. Bueno, sobre la pregunta, ¿no?, de cuáles son las medidas. Lo primero, aclarar. En La Pina tenemos un modelo de sociedad al que aspiramos. Es una sociedad en igualdad total. Es una sociedad sin patriarcado. Una sociedad donde hombres, mujeres, todas las personas, con el tipo de familia que sea, el tipo de todo, de circunstancias, etcétera, todas las personas seamos sustentadoras, cuidadoras en igualdad, tengamos las posibilidades de desarrollar nuestra vida. Entonces, eso es lo que queremos, lo que seguimos queriendo, aunque ahora parezca más que nunca pedir la vida, pedir la luna. Lo nuestro es una medida necesaria, aunque no suficiente, pero es completamente necesaria. Y en la situación actual se puede, porque fijaros, no exige presupuesto. Ahora no sabemos si vamos a tener presupuesto, pero no exige presupuesto. Ahora mismo tenemos un Real Decreto que decretó, bueno, que los permisos el 1 de enero del año que viene, del 2021, van a ser iguales, intransferibles y pagados al 100% como pedía La Pina, ¿no? Pero resulta que ese decreto tiene trampas y esas trampas son las que impiden que los hombres hagan un uso corresponsable de ese permiso, que va a ser también de 16 semanas como el de las madres, pero que no van a, con el dinero que nos vamos a gastar, que ya está comprometido por el Real Decreto, por tanto no se necesita más aumento presupuestario, más del que ya está decidido, pero ese dinero no se va a poder gastar en las necesidades de la criatura. Perdón, que se me está yendo ya. Porque va a tener que depender de la empresa, porque no se asegura que los padres, ni las madres, pero a las madres ya se les ha
reconocido y no se va a atentar contra ese derecho, pero los padres van a tener que tomarse el permiso a tiempo parcial o a tiempo completo según acuerden con la empresa. Van a tener que pedir permiso a la empresa para tomarse el permiso a tiempo completo, por ejemplo, a continuación de la madre, todo seguido, para poder cuidar al bebé durante las 2 primeras semanas después del nacimiento, pero luego otras 14 semanas seguidas y cubrir eso cuando la madre se va a trabajar. Eso va a ser imposible si la empresa no lo permite. Y luego, otra cosa es que las primeras 6 semanas tienen que ser obligatoriamente desde el primer día, es decir, desde el nacimiento. Con lo cual es que se impide que los hombres se corresponsabilicen y se queden solos a cargo del bebé durante 14 semanas, ¿no? Con lo cual, vamos, es verdaderamente increíble en un momento de restricciones de todo tipo, presupuestarias, de gran necesidad de las familias, que esto se impida. Hemos dicho por activa y por pasiva, sacamos comunicados cada momento que esto tiene que resolverse antes del 1 de enero, porque si no se resuelve antes del 1 de enero, si no se cambian esas frasecitas en el decreto ley que ponen estas trampas que os estoy diciendo y cuyos detalles están más claros en la página web de la PINA, si no se cambia todo eso, vamos a consolidar el modelo del hombre ayudante, que es el que tenemos hasta ahora. Y todo ese dinero que hemos conseguido que se gaste más en que los hombres tengan 16 semanas, bueno, los hombres o las otras madres tengan 16 semanas, pues va a ser un dinero que no va a revertir. Y es muy... Mirad, hay una cosa que también esto va a... es una puya con cariño a lo que plantea Laura. Hay una cuestión que es la dependencia del camino. Que María, si tú no me das una puya, yo no me quedo tranquila. Vale, estupendo, pues mira, a eso vamos. Hay una cuestión en sociología, bueno, y en otras ciencias, pero en sociología es muy útil, que se llama el path dependency, la dependencia del camino. Y que consiste en que si yo quiero ir de A a B, y estos están en línea recta, y C no está en esa línea, si yo voy de A a C me estoy desviando, y luego para ir de C a B no es nada fácil, porque no es fácil volver a A. No sé si veis lo que quiero decir, quizá sí, yo te entiendo. Sería mucho mejor. Es decir, si yo quiero la corresponsabilidad, si yo quiero que las mujeres se mantengan en el empleo, yo no puedo plantear ahora ni temporalmente algo que sea un retroceso, porque con ese retroceso no le vamos a quedar encima. Entonces, por eso estoy en contra de que se conceda una prestación para el cuidado en casa, porque eso, podemos desear la luna, pero eso van a ser las mujeres. Igual que el plan Me Cuida... María, entonces se quedarán por el camino muchísimas mujeres, muchísimas. Las mujeres se van a quedar por el camino, claro. Pero se van a quedar si no hacemos nada, se quedan más todavía. Con esa prestación se van a quedar más todavía. Mirad, pensad solamente una cosa, solo os digo una cosa por no utilizar más la palabra. Fijaros lo que significa por parte del gobierno, que no haya tenido ningún problema en aprobar el plan Me Cuida, que es, ¡hala! No hay problema, venga, prestación, hasta prestación, perdón, déjame que termine, Laura. ¡Hala! No hay problema, reducción de jornada hasta el 100%. ¡Hala! Venga, quien quiera, ¡hala! Quien tenga gente que cuidar, que se quede. Claro, han sido las mujeres, sabemos que han sido las mujeres las que se han retirado del empleo. No ha habido ningún problema para eso. Y ahora quizá no va a haber ningún problema, desde luego por parte de los sindicatos no lo hay, en pedir una prestacioncita que va a ser, los sindicatos piden 400 euros al mes, ya me contaréis. No hay problema en poner medidas... Perdona que termine. Pero corregirte, porque las propuestas de los sindicatos, yo creo que hay que decirlo, muchas de esas propuestas sí que son, por ejemplo, por nivel de renta y no se propone en ningún caso una prestación de 400 euros lineal. Vale. María, ninguna de los dos sindicatos pueden estar de acuerdo, pero que yo creo que hay que dar no es exactamente una prestación así, entendido. Comisiones Obreras ha pedido, luego os paso el link. Y yo tengo el link también que lo he contado. Pide 400 euros
para quien tenga que cuidar en casa. Bueno, pero más allá de esas propuestas. O como máximo 400 euros. Pero perdona, que termine. María, la frase. necesito Estaba en medio Carmen. de una frase, por favor. Sí, Carmen, necesitamos que hable Carmen. María, por favor. Termino la frase. Lo que decía era reflexionar sobre lo que significa que el gobierno no haya tenido ningún problema en permitir y facilitar que las mujeres se queden en casa para cuidar y, sin embargo, algo que es tan fácil como reformar unas frases del Real Decreto antes del 1 de enero del año que viene, no lo haya hecho para que los hombres puedan quedarse cuidando a sus bebés de menos de un año durante 14 semanas. Reflexionad lo que eso significa sobre el modelo patriarcal. Carmen, me interesa mucho, bueno, tus propuestas y también un poco qué piensas de esto, porque yo creo que hay un dilema, y hay un dilema que no solo sucede en este tema, ni mucho menos en este momento, un dilema un poco feminista que a veces se trasluce en muchos debates, que es el corto plazo con el medio y el largo plazo, ¿no? Y con cómo algunas medidas o las propuestas de algunas medidas pueden tener un doble filo a largo plazo, pero al mismo tiempo la emergencia o cierta situación bueno, puede llevarnos a pensar que sí que necesitas bueno, aprobar a lo mejor alguna política pública que a largo plazo habría que cambiar o que teme su efecto a largo plazo. Me parece un debate bastante interesante ahora mismo con el tema de si hay que dar prestaciones o no económicas. Y nada, entonces me gustaría saber qué piensas y cuáles son vuestras propuestas. Bueno, a ver, yo creo que a nosotras como colectivo de madres, ¿no?, que estamos al frente de una familia, creo que las medidas a largo plazo nos excluyen, nos dejan fuera porque siempre va a ser el largo plazo y no llegamos nunca, ¿no? Concretamente con los permisos iguales intransferibles, pues hemos sentido un vacío importante en el que yo creo que nuestros menores son los que están gravemente afectados al tener menor tiempo de cuidado, ¿no? Exactamente casi la mitad. De hecho, se ha dado el caso de mujeres, que una de ellas, de hecho, denunció a la Seguridad Social y el INS ha retrocedido en su ley y ha corregido. Cuando en caso de partos múltiples, antes de entrar en vigor la ley de permisos iguales e intransferibles, la madre tenía derecho a 2 semanas adicionales aparte de las 16, ¿no? Cuando entra el decreto en vigor, esas 2 semanas se reparten, una para la madre y otra para el padre, ¿no? Se da la paradoja de que esta mujer se vio afectada y solamente tenía 1 semana, ¿no?, de más. Es decir, sus derechos fueron mermados, ¿no?, con la entrada de la ley en vigor. Que esta ley, nosotras estamos completamente de acuerdo en que tiene que haber corresponsabilidad, pero creo que se ha olvidado de que hay familias que la corresponsabilidad se tiene que hacer sí o sí con lo público, o sea, con el Estado. No podemos dejar que nuestros niños y niñas se queden con menor tiempo de cuidado para favorecer la corresponsabilidad de los hombres, que en nuestro caso no existen, ¿no? Creo que ha faltado implementar alguna medida más para que nuestros hijos no estén en esa desigualdad de condiciones y esa desigualdad y discriminación en cuanto al tiempo, ¿no? Las medidas a largo plazo, yo creo que como he dicho antes, yo creo que al final nos dejan fuera, porque lo que necesitamos es una necesidad inmediata, o sea, es una respuesta inmediata, ¿no? Nosotras, en cuanto a corresponsabilidad, pues estamos casi muy en línea con lo que ha dicho Laura, y lo que pedimos es que se garanticen los espacios y los servicios públicos de cuidado con garantías sanitarias, no solamente el colegio, por supuesto, el colegio, porque además a nivel educativo el servicio tiene que estar, no lo podemos seguir haciendo las madres, ¿no?, esa tarea educativa, pero también las actividades extraescolares y los servicios de cuidado en las escuelas infantiles. Creo que se tiene que garantizar
no solamente estar abierta, sino garantizar una garantía sanitaria y garantizar que esos espacios sean presenciales. Y luego generar medidas de corresponsabilidad con lo público. O sea, nosotras no tenemos con quién corresponsabilizar las tareas de cuidado, que es lo que ha ocurrido ahora y lo que sigue ocurriendo, que todo el cuidado recae sobre nosotras y sobre nuestros propios recursos. Cuando estamos hablando de que prácticamente el 50% de las familias monomarentales están en situación de pobreza, ¿no? En cuanto al apoyo domiciliario en cuidados, también es algo que necesitamos de manera urgente, porque hay gente que está teletrabajando pero no tiene, sobre todo si hay un confinamiento y hay una vuelta o hay que cumplir cuarentenas y no se aprueba que las madres puedan cobrar, o sea, que puedan tener ese permiso retribuido, pues nos vamos a encontrar otra vez con que las madres van a tener que elegir entre cuidar o trabajar y, por supuesto, comer, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y luego el teletrabajo, también estoy de acuerdo en que lo que hemos hecho hasta ahora no es teletrabajar, que esta ley que están preparando de teletrabajo también me da mucho miedo, ¿no? Y que el teletrabajo se tiene que garantizar la opción de teletrabajar durante el mayor tiempo posible, y sabemos que lo que ha habido hasta ahora no es teletrabajo, pero para nosotras nos ofrece la oportunidad de no perder el empleo. Por supuesto, la flexibilidad horaria de la jornada laboral, o sea, y sobre todo teletrabajando. O sea, no tenemos que tener en cuenta que si tenemos a los menores en casa no podemos hacer una jornada continuada. Yo creo que todas las que estáis aquí lo sabéis, sobre todo las que tenéis niños pequeños, ¿no? Y otra de la última de las ideas que proponemos es que haya un permiso retribuido al 100% para las madres que tengan que tener trabajo presencial y que no puedan por labores de cuidado. O sea, es que si no existe, si no existe ese permiso retribuido, pues vuelvo a decir lo mismo que antes, ¿no? Que las madres van a tener que elegir entre comer y cuidar a sus hijos e hijas, ¿no? Y eso es un poco a nivel de conciliación. Luego después hay otras muchas reivindicaciones, porque como no tenemos prácticamente derechos adquiridos, pues claro, todo lo que se haga pues va a ser nuevo, ¿no? Te dicen, Carmen, en el chat, Laura, que estaba de acuerdo contigo, que ella cree que las medidas solo piensan eso en familias patriarcales y que vulneran derechos de familias monomarentales. Luego hay una pregunta a la que voy a responder yo súper brevemente y que además creo que en la siguiente mesa quizá podemos ahondar un poco también en esto, lo de las respuestas de las empresas respecto a lo de los permisos paternales. Bueno, esta es la estadística de la Seguridad Social de cómo ha evolucionado el uso de permisos de paternidad y de maternidad, y hay ya varios estudios, uno de ellos de Teresa Jurado, que estará en la siguiente mesa, que habla de cómo sí que el aumento del permiso de paternidad y su equiparación progresiva, digamos, que ha hecho que los hombres lo usen más, ¿no? Luego hay variables como que influyen, tener un trabajo temporal, pero que sí que está aumentando, ¿no? Ese uso. Otra cosa es el uso de la parte transferible, que creo, bueno, que sigue siendo pues muy minoritario por parte de los hombres, y son las mujeres las que lo cogen. Y por parte de las empresas siempre, además a través de ellas, pues lo que llega obviamente es resistencia muchas veces y estupor. Yo creo que la cultura laboral va cambiando también un poco, y yo de hecho escuchándoos, más allá del debate ¿no? Ha salido el tema y para terminar ya, pues tenemos que terminar, pero el tema de la educación, de que es importante que las escuelas estén abiertas, u otros espacios de cuidados y de conciliación, lo del teletrabajo, la prestación. A mí, sí es verdad que varias de vuestras propuestas pasan por o bien la adaptación de jornada, o garantizarla, o el teletrabajo, o la flexibilidad, lo que decías tú de la jornada continua, de que es imposible cuando tienes un niño pequeño. Quizá yo me estaba planteando mucho cuando os escuchaba no lo sé, si no a lo mejor nos falta ser un poquito más radicales con cómo trabajamos.
con la cultura laboral de las empresas, con la jornada laboral. Si a lo mejor el problema está en que es impensable compatibilizar esta vida con trabajar 40 horas semanales y a lo mejor hay que ir a, no lo sé, ¿no? Si hay que ir a lo mejor a un modelo distinto y a lo mejor esa tendría que ser también una de las preocupaciones ahora. O sea, es decir, si en lugar de pensar también si no hay que adaptar el empleo a que la vida es así y forzar más que esa adaptación del empleo, no solo para quien lo pida, es decir, no solo para quien pida una adaptación de jornada, sino que, oye, hay que repensar el trabajo, hay que repensar el empleo. Claro, hay que repensar los modelos de trabajo, eso está clarísimo. Lo que pasa es que mientras eso llega hasta que eso, porque eso supone un cambio cultural, laboral tan grande, Ana, que o forzamos con medidas o esto es imposible. Por eso, claro, es que todos vamos hacia un modelo B, pero Sí. de A a B o pasamos por ciertas cosas o es que si pidiendo estas cosas que son simple normativas, como dice María para la piscina, o normativas del plan Me Cuida, que era simplemente de dar 2 toques a ese plan Me Cuida, no se ha hecho. Como, establecer nuevos modelos de trabajo es la solución, evidentemente. Tenemos que ir hacia un modelo de trabajo por objetivos, con flexibilidad y adaptación para todos y todas, seamos padres, tengamos hijos o no. Pero eso es un camino tan largo y tan duro que vamos poniendo etapas y momentos de parón y de medidas concretas o no vamos a llegar ahí nunca. Sí, no lo decía tanto yo querría, lo he dicho en el chat, por pero si puntualizar un pudiera momento, hacer una aclaración, por favor, Ana. Sí, ahora mismo, solo por puntualizar, no lo decía tanto como sustituir las medidas por esto de replantearse el empleo, como porque a lo mejor yo sí que he echado en falta estos meses que igual que se apelaba a, no sé, a la responsabilidad en ciertas cosas o a que los trabajadores no sé qué, pues a lo mejor una apelación un poco más directa a las empresas para mientras hacemos todas esas medidas, por favor, sean conscientes de que sus plantillas tienen personas a cargo y tienen que responsabilizarse de los cuidados. Quizá una apelación un poco más directa, ¿sabes? Vale. Es que la corresponsabilidad ¿puedo social hacer también la trae... aclaración esta que quería hacer? Sí, María, sí. Cuéntanos. A ver, bueno, es sobre las madres solteras que, bueno, solteras porque solas es peor todavía, ¿no? O sea, Sí, es que no hay solución buena, yo creo, ¿no? En fin, bueno, a ver, yo llevo mucho tiempo preocupándome de ese tema porque la verdad es que es tremenda. Las madres solas o solteras están discriminadas en el impuesto, en todas las políticas sociales y yo creo que se necesita una ley de familias monoparentales urgentemente con muchísimas medidas que son necesarias. Bueno, pero sobre los permisos, porque hoy estoy aquí representando a la PINA también ha discutido mucho sobre este tema. Y lo que pensamos, resumiendo, es que lo primero que necesita una madre sola o soltera es conservar su empleo. O sea que no podemos plantear medidas que pongan más en riesgo de lo que ya lo tienen su empleo. Entonces, lo que se nos ocurrió, y es lo que por el momento es la posición de la PINA, es que respecto a los permisos, evidentemente falta otra persona progenitora, pero no queremos que se le dé el doble de permiso a las madres, sino que se le dé el mismo a todas las personas, pero las madres tengan derecho a la atención domiciliaria a tiempo completo mientras ellas están en su trabajo, la sustitución por parte de un empleado o empleada pública, o sea, atención a domicilio, que sustituya el tiempo de permiso que tendría la otra o el otro progenitor si existiera. No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces, esa es la medida de la PINA. Bueno, me parece que da para hablar mucho, pero yo creo que en lugar de hablar yo, que hable Carmen, que es la que se puede sentir más apelada y también un poco al hilo de lo que estábamos comentando también sobre el yo creo que la reflexión esa, ¿no? Más también de fondo necesaria o bueno, perdón, y me falta otra cosa, que Carmen, es que eso que tú dices que la Seguridad Social hacía mal de quitarle una semana por partos múltiples, eso fue una gambada que metió la Seguridad Social y luego lo arregló, porque realmente, pero no es ese el tema gordo es este otro. El tema gordo, sí, efectivamente, es este otro, pero es que yo creo que para que entre una persona ajena
a la familia y que, o sea, yo entiendo que entiendo la parte de poner en riesgo el empleo, pero si está protegido, no tiene por qué ponerse en riesgo. Porque es que, vamos a ver, estamos hablando de que también los padres entonces también tienen el mismo riesgo, ¿no? Y en nuestro caso, sí lo tienen, Es porque el al doble final que otra persona. sí, pero están desapareciendo de su puesto de trabajo. O sea, y quizá a lo mejor podría ser algo mixto. Yo, la verdad que no tengo la fórmula, pero sí que ha habido iniciativas, por ejemplo, en Galicia y para los empleados públicos, y también creo que en Cataluña, algún convenio colectivo de alguna empresa pública sí que ha dado ese tiempo, ¿no? Ha mejorado el convenio colectivo y ha ampliado ese tiempo de cuidado a las madres. No creo que se vaya a poner en tanto riesgo cuando además los menores están mejor cuidados con nosotras que no con una persona ajena a la familia, y eso yo creo que a la administración le va a costar más. En este caso sería a la administración territorial, a las comunidades autónomas, porque esas competencias están transferidas a las comunidades autónomas, no al INSS. Eso se puede decidir en una ley estatal, luego ya que lo administren las comunidades autónomas, pero se puede decidir. Evidentemente lo que es necesario es una ley estatal que regule, pero claro. creo que hace falta reflexionar y no solamente por el hecho de pensar en que se ponga en peligro nuestro empleo, sea una opción a descartar. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa medida, sí a lo mejor con un sistema a lo mejor mixto o ver otras opciones, pero desde luego lo que está claro es que nuestros menores hoy por hoy están disfrutando de menos tiempo de cuidado, y yo creo que eso es una asignatura pendiente, y creo que a corto plazo no hay visos de que esto se vaya a solucionar, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a acabar, que son las 6:02, así como casi puntuales. Me han preguntado por privado que si, bueno, es que a lo mejor algunas de las cosas que estábamos hablando, si hay links relacionados, que sería interesante quizá pasarlos. Yo creo que ahora es un poco difícil porque estamos aquí todas hablando, así como de palabra, y si luego a lo mejor vosotras queréis enviarle algún link a las organizadoras, quizá lo puedan hacer llegar a la gente. Cosas que hemos comentado y que podéis encontrar fácilmente, estas propuestas de los sindicatos están en sus páginas web, las propuestas de comisiones y de UGT, estas de las que hablábamos, de, bueno, 1000 cosas, ¿no? Están en su web fácilmente recogidas. La PINA tiene su propuesta también explicada en su página web, que la ha puesto María ahora en el chat. Las de las familias monoparentales también están en su página web, y Malas Madres tiene toda la información también, que os la recomiendo porque, bueno, pues están ahí también sus encuestas y sus propuestas, ¿no? Mezcla como el trabajo que han hecho ellas también de intentar ver cómo está el panorama con las propuestas. Y nada, que muchas gracias, que un placer escucharos como siempre, y que nada, que seguimos y que nos seguimos viendo en estas. Espero veros pronto. Muchas gracias, un placer, Ana. Un abrazo a todos, gracias. Venga, abrazo. Un placer. Chao. Hasta pronto. Chao. Chao.